Secreto de David revelado. ¿Quién era el hijo olvidado? En el corazón de Israel, bajo el reinado del venerado rey David, un secreto largamente enterrado amenaza con resurgir. Jerusalén, ciudad de oro y piedra, es un hervidero de intrigas palaciegas y lealtades divididas. Entre sus muros, un hombre emerge de las sombras, reclamando un linaje prohibido, ser hijo de David, abandonado a su suerte por orden del propio rey. Este hombre, Itai, es una figura enigmática, marcada por el sufrimiento y la determinación. Su rostro curtido por el sol del desierto oculta una historia de supervivencia y una sed insaciable de justicia. Regresa a Jerusalén no como un conquistador, sino como un espectro del pasado, dispuesto a desafiar el poder establecido y a desenterrar verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. La corte de David, un nido de víboras donde la ambición y la traición son moneda corriente, recibe la noticia de la llegada de Itai con escepticismo y temor. Algunos lo ven como un peligroso impostor, un agitador que busca desestabilizar el reino. Otros, en cambio, vislumbran en él una oportunidad para desafiar la autoridad de David y de su heredero, Salomón. El conflicto se desata cuando Itai comienza a reunir pruebas de su identidad, mientras huye de asesinos enviados para silenciarlo. Cada paso que da lo acerca más a la verdad, pero también lo expone a peligros cada vez mayores. La trama se complica cuando descubre que su madre, una figura misteriosa y atormentada, esconde un secreto fatal que podría cambiar el destino de Israel para siempre. La pregunta resuena en el aire: ¿será Itai capaz de probar su linaje y reclamar su lugar en la historia, o será consumido por las intrigas palaciegas y los secretos del pasado? La Jerusalén del rey David es una ciudad de contrastes, donde la piedad y la corrupción coexisten en una danza macabra. El Palacio Real, con sus muros imponentes y sus jardines exuberantes, es el centro del poder, un lugar donde se tejen intrigas y se toman decisiones que afectan a todo el reino. Pero más allá de sus muros, se extiende una ciudad bulliciosa, llena de mercados, templos y callejones oscuros, donde la vida es dura y la supervivencia es una lucha constante. En este mundo convulso, emerge Itai, un hombre marcado por el abandono y la búsqueda de la verdad. Criado en una aldea remota, desconoce su verdadero linaje hasta que descubre un antiguo pergamino que revela su conexión con el rey David. Movido por la sed de justicia y el deseo de conocer su pasado, regresa a Jerusalén para reclamar lo que cree que le pertenece por derecho de nacimiento. David, el rey venerado, es un hombre atormentado por sus pecados y sus decisiones pasadas. A pesar de su fama como guerrero y salmista, carga con el peso de la culpa por haber ordenado el abandono de Itai. La llegada de su hijo perdido lo obliga a enfrentarse a sus demonios internos y a cuestionar su propio legado. Salomón, el hijo predilecto de David y su heredero al trono, es un joven ambicioso y astuto, dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger su posición. Ve a Itai como una amenaza directa a su derecho al trono y conspira en secreto para eliminarlo. La relación entre Itai y Salomón es tensa y conflictiva. Ambos son hijos de David, pero sus destinos están entrelazados por la ambición y la rivalidad. Su enfrentamiento desatará una lucha por el poder que pondrá a prueba la lealtad de la corte y el futuro de Israel. La corte hierve cuando Itai descubre que Abigail, su madre, no murió de enfermedad, sino silenciada por saber demasiado sobre el linaje de Salomón. La verdad desenterrada pinta a David no como víctima de consejeros, sino cómplice en una conspiración para asegurar el trono a Salomón, relegando a Itai a un destino de olvido y muerte. Ahora, la lucha de Itai trasciende la identidad, busca exponer la corrupción en el corazón del reino, arriesgando su vida y la de aquellos que le creen. Itai, ahora consciente de la conspiración que cegó la vida de su madre, fija su meta en desentrañar la verdad y exponer a los culpables, sin importar su posición en la corte. Su primer obstáculo es la desconfianza generalizada y la maquinaria de propaganda de Salomón, que lo pinta como un traidor ambicioso. Para contrarrestar esto, Itai busca aliados entre los marginados y aquellos que recuerdan a Abigail con cariño, tejiendo una red de apoyo clandestina. Un subargumento relevante surge con la figura de Ahinoam, una antigua nodriza de la corte que conocía a Abigail y sospecha de las circunstancias de su muerte. Ahinoam, arriesgando su vida, decide ayudar a Itai, proporcionándole información crucial y conectándolo con otros posibles aliados. Su lealtad se pone a prueba cuando Salomón ofrece recompensas por información sobre Itai, obligándola a elegir entre su seguridad y su conciencia. La relación entre Itai y David se vuelve aún más compleja. David, atormentado por la culpa y la incertidumbre, oscila entre el deseo de redimirse ante Itai y el temor de desafiar el poder de Salomón. Esta indecisión lo convierte en un personaje volátil, capaz de ayudar a Itai en un momento y traicionarlo al siguiente. Salomón, por su parte, intensifica su campaña de desprestigio contra Itai, utilizando su influencia para manipular a la opinión pública y sembrar la discordia entre sus seguidores. Su objetivo es aislar a Itai y obligarlo a huir de Jerusalén o eliminarlo por completo.
La lucha entre ambos hermanos se convierte en una partida de ajedrez mortal, donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. El asesinato de Ahinoam, la antigua nodriza, actúa como el incidente incitador que lanza la trama hacia un punto de no retorno. Su muerte, orquestada por sicarios de Salomón, no solo priva a Itai de una valiosa aliada, sino que también revela la brutalidad y la determinación de sus enemigos. Este acto despiadado rompe la frágil tregua que existía en la corte y obliga a Itai a tomar medidas drásticas para protegerse y buscar justicia. La muerte de Ahinoam crea una sensación de urgencia y peligro inminente. Itai comprende que ya no puede confiar en la protección de David, ni en la justicia de la corte. Debe actuar por su cuenta, reunir pruebas irrefutables de la conspiración de Salomón y exponerlo ante el pueblo de Israel. Este evento también motiva a otros personajes a tomar partido. Algunos, horrorizados por la violencia y la injusticia, deciden unirse a la causa de Itai, ofreciéndole su apoyo y su lealtad. Otros, temerosos de las represalias de Salomón, se alejan de Itai, dejándolo aún más vulnerable. La muerte de Ahinoam altera el status quo en la corte, generando un clima de paranoia y desconfianza. David, atormentado por la culpa y el remordimiento, se ve obligado a cuestionar su propia autoridad y su legado. Salomón, por su parte, se siente cada vez más presionado y recurre a tácticas más extremas para silenciar a Itai y consolidar su poder. El asesinato de Ahinoam marca el inicio de una escalada de tensión que culminará en un enfrentamiento final entre Itai y Salomón, donde se decidirá el destino del reino de Israel. Tras la muerte de Ahinoam, Itai se ve obligado a huir de Jerusalén, convirtiéndose en un fugitivo en su propia tierra. Esta situación lo obliga a buscar refugio entre los desposeídos y los marginados, aquellos que sufren bajo el yugo del poder real. En su exilio, conoce a Elías, un escriba anciano que ha dedicado su vida a estudiar los salmos de David y que cree que en ellos se esconde una profecía sobre el regreso de un hijo perdido. Elías se convierte en un mentor para Itai, guiándose en la interpretación de los salmos y ayudándolo a comprender su propio destino. Juntos, descubren que ciertos versos contienen mensajes ocultos que parecen referirse a Itai y a su lucha por la justicia. Esta revelación le da a Itai una nueva esperanza y una renovada determinación para seguir adelante. Mientras tanto, Salomón intensifica su control sobre la corte y el reino, eliminando a todos aquellos que considera una amenaza para su poder. Joab, el comandante del ejército, se convierte en su principal aliado, utilizando su influencia para reprimir cualquier forma de disidencia. La corte se convierte en un lugar opresivo, donde el miedo y la desconfianza son la norma. Un nuevo personaje entra en escena, Maacah, una joven y astuta cortesana que ha sido testigo de las intrigas palaciegas desde su infancia. Maacah, motivada por su propio interés y por un deseo de venganza contra Salomón, decide ayudar a Itai, proporcionándole información valiosa y arriesgando su propia vida. La relación entre Itai y Maacah se vuelve cada vez más estrecha, surgiendo una atracción mutua que complica aún más la situación. Ambos saben que están jugando un juego peligroso, pero no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro. En medio de esta creciente tensión, Itai y Elías descubren un antiguo documento que revela la verdadera razón por la que Abigail fue silenciada. Conocía un secreto sobre el origen de Salomón que ponía en duda su derecho al trono. Esta revelación cambia por completo el panorama y convierte a la lucha de Itai en una cuestión de supervivencia para todo el reino. La revelación sobre el origen de Salomón desata una tormenta de intrigas y conspiraciones en la corte. Itai, con la ayuda de Elías y Maacah, se propone divulgar la verdad, pero se enfrenta a la feroz oposición de Salomón y sus aliados. La lucha se intensifica, convirtiéndose en una guerra de información y desinformación, donde cada bando intenta controlar la narrativa y manipular a la opinión pública. Un subargumento clave se centra en la figura de Joab, el comandante del ejército, quien comienza a dudar de la legitimidad de Salomón y a cuestionar sus propias lealtades. Joab se encuentra en una encrucijada, dividido entre su lealtad al rey David y su sentido de la justicia. Su indecisión lo convierte en un personaje vulnerable, susceptible a la manipulación de ambos bandos. La relación entre Itai y David se vuelve aún más tensa. David, atormentado por la culpa y el miedo, se niega a reconocer la verdad sobre Salomón, prefiriendo aferrarse a la ilusión de la estabilidad y el orden. Esta actitud decepciona profundamente a Itai, quien se siente traicionado por su propio padre. Salomón, consciente del peligro que representa Itai, ordena su captura y ejecución. Itai se ve obligado a huir de un lugar a otro, escapando por poco de las garras de sus perseguidores. La persecución se vuelve implacable, poniendo a prueba la resistencia física y mental de Itai. Maacah, arriesgando su vida, ayuda a Itai a evadir a sus perseguidores, proporcionándole refugio y recursos. Su amor por Itai se profundiza, pero también es consciente de los peligros que implica su relación. Ambos saben que su destino está entrelazado y que su lucha por la justicia podría costarles la vida. En medio de esta creciente tensión, Elías descubre una profecía en los Salmos que predice la llegada de un líder que unirá a Israel y lo liberará de la opresión.
Elías cree que Itai es ese líder y lo anima a abrazar su destino y a desafiar el poder de Salomón. Un giro crucial ocurre cuando Joab, impulsado por su conciencia y su lealtad a David, decide desertar del bando de Salomón y unirse a Itai. Su deserción no solo proporciona a Itai un valioso aliado militar, sino que también debilita significativamente el poder de Salomón. Joab revela a Itai información crucial sobre las defensas de Jerusalén y los planes de Salomón, preparándolo para un posible asalto a la ciudad. Este acto de rebeldía de Joab desencadena una serie de eventos que aceleran la caída de Salomón. La corte se dividió aún más, con muchos nobles y oficiales del ejército uniéndose a la causa de Itai. La tensión en Jerusalén alcanza niveles insoportables, presagiando una inminente guerra civil. Itai, ahora al frente de un ejército cada vez mayor, decide desafiar abiertamente a Salomón y reclamar su derecho al trono. Envía un mensaje a Jerusalén, exigiendo que Salomón abdique y se someta a un juicio justo por sus crímenes. La respuesta de Salomón es una declaración de guerra. David, al borde de la muerte y consumido por el remordimiento, intenta mediar entre sus dos hijos, pero sus esfuerzos son en vano. Se da cuenta de que la única forma de evitar una guerra civil es permitir que Itai y Salomón se enfrenten en un duelo a muerte, donde Dios decidirá quién es el legítimo heredero al trono. Itai, a pesar de sus dudas y temores, acepta el desafío. Sabe que su destino está entrelazado con el de Salomón y que la única forma de lograr la paz y la justicia en Israel es enfrentarse a él en un combate decisivo. Maaca, temiendo por la vida de Itai, le suplica que renuncie al desafío y huya de Jerusalén. Pero Itai se niega a abandonar su pueblo y a renunciar a su destino. Está dispuesto a sacrificar su propia vida por el bien de Israel. En los días previos al duelo, Jerusalén se prepara para la guerra. Ambos bandos fortifican sus posiciones y reclutan soldados, anticipando un sangriento enfrentamiento. La ciudad se convierte en un campo de batalla potencial, donde la tensión y el miedo se palpan en el aire. Itai, consciente de la magnitud del desafío que le espera, se dedica a entrenar y a fortalecer su espíritu. Busca la guía de Elías, quien le revela más profecías ocultas en los Salmos, dándole la confianza y la determinación necesarias para enfrentarse a Salomón. Maaca, a pesar de su temor, se mantiene al lado de Itai, brindándole su apoyo y su amor. Juntos, comparten momentos de intimidad y esperanza, sabiendo que su futuro es incierto y que podrían no volver a verse. Un incidente menor ocurre cuando un grupo de conspiradores leales a Salomón intenta asesinar a Itai en secreto. Sin embargo, Joab y sus hombres logran frustrar el ataque, demostrando su lealtad y su valía como aliados. Este incidente sirve como un presagio de lo que está por venir y refuerza la determinación de Itai para acabar con la tiranía de Salomón. Comprende que la única forma de proteger a su pueblo es enfrentarse a él en un combate decisivo y demostrar su valía como líder. Mientras tanto, Salomón se prepara para el duelo con una mezcla de arrogancia y temor. Confía en su fuerza y en su habilidad como guerrero, pero también es consciente de la amenaza que representa Itai. Sabe que su legitimidad como rey está en juego y que su derrota podría significar el fin de su reinado. En un acto de desesperación, Salomón intenta negociar con Itai, ofreciéndole una parte del reino a cambio de que renuncie al desafío. Sin embargo, Itai rechaza su oferta, reafirmando su compromiso con la justicia y la verdad. El escenario está listo para el clímax. Itai y Salomón se enfrentarán en un duelo a muerte, donde se decidirá el destino de Israel. El pueblo espera con ansias el resultado, con la esperanza de que el vencedor traiga la paz y la prosperidad al reino. En la víspera del duelo, Itai enfrenta su última gran prueba, la duda. La magnitud de la tarea que tiene por delante lo abruma, y se pregunta si realmente está preparado para enfrentarse a Salomón y asumir el liderazgo de Israel. La carga de las expectativas y la responsabilidad pesan sobre sus hombros, amenazando con quebrantar su espíritu. Maaca, consciente de su angustia, lo reconforta y lo anima a confiar en sí mismo y en su destino. Le recuerda las profecías de Elías y le asegura que Dios está de su lado. Su amor y su fe le dan a Itai la fuerza necesaria para superar sus dudas y reafirmar su compromiso con la justicia. Mientras tanto, Salomón también enfrenta sus propios demonios. El miedo a la derrota lo consume, y recurre a medidas desesperadas para asegurar su victoria. Intenta sobornar a Joab para que lo traicione a Itai, pero Joab se niega, demostrando su lealtad y su integridad. Este intento fallido de soborno revela la verdadera naturaleza de Salomón y lo aísla aún más de sus seguidores. Muchos de ellos, decepcionados por su comportamiento, deciden abandonar su causa y unirse a Itai. Elías, en sus últimos momentos de vida, revela a Itai un último secreto, la ubicación de un antiguo artefacto que perteneció al rey David y que posee un poder místico. Elías cree que este artefacto puede ayudar a Itai en el duelo, pero advierte que su uso conlleva un gran riesgo. Itai se enfrenta a una difícil decisión, utilizar el artefacto y arriesgarse a las consecuencias, o enfrentarse a Salomón con sus propias fuerzas. La elección que tome determinará su destino y el futuro de Israel. Todos los hilos narrativos convergen en el día del duelo.
Itai y Salomón se preparan para enfrentarse en un combate que decidirá el destino del reino. El pueblo espera con ansias el resultado, consciente de que este día marcará un punto de inflexión en la historia de Israel. El día del duelo amanece con un cielo plomizo que presagia la tormenta. Itai y Salomón se encuentran frente a frente en la arena, rodeados por una multitud expectante. David, demacrado y al borde de la muerte, observa la escena desde su lecho, atormentado por la culpa y la incertidumbre. El combate comienza con una furia desatada. Ambos guerreros luchan con valentía y habilidad, demostrando su fuerza y su determinación. La multitud observa en silencio, conteniendo el aliento ante cada golpe y cada esquiva. En un momento crucial, Salomón logra desarmar a Itai y lo acorrala contra las cuerdas. Parece que la victoria está a su alcance, pero Itai se niega a rendirse. Con un último esfuerzo, logra desequilibrar a Salomón y arrebatarle su espada. Itai tiene a Salomón a su merced, pero en lugar de matarlo, decide perdonarle la vida. Este acto de compasión conmueve a la multitud y desata una ola de aplausos y vítores. Sin embargo, en ese momento, un evento inesperado cambia el rumbo de la historia. Un grupo de conspiradores leales a Salomón intenta asesinar a David, aprovechando la confusión del momento. Joab, al percatarse del peligro, se interpone en el camino de los asesinos y recibe el golpe mortal en lugar de David. La muerte de Joab desata el caos en la arena. Los soldados de ambos bandos se enfrentan en una sangrienta batalla, mientras Itai y Salomón intentan restablecer el orden. En medio de la confusión, David fallece, dejando a Israel sin rey y sumido en el caos. Itai y Salomón, conscientes de la magnitud de la crisis, deciden unirse para restaurar la paz y la estabilidad en el reino. Juntos, logran sofocar la rebelión y establecer un gobierno de unidad nacional. Itai es proclamado rey de Israel, pero decide gobernar en conjunto con Salomón, compartiendo el poder y la responsabilidad. Bajo su liderazgo, Israel entra en una era de paz y prosperidad. Itai y Salomón demuestran ser líderes sabios y justos, ganándose el respeto y el amor de su pueblo. Pero la historia de Itai, el hijo olvidado de David, sigue siendo un secreto a voces en la corte. Su nombre es borrado de los registros oficiales y su memoria se desvanece con el tiempo. Sin embargo, algunos creen que su historia está escondida en los Salmos de David, esperando ser descubierta por aquellos que tengan la valentía de buscar la verdad. ¿Te atreves a desenterrar los secretos del pasado y descubrir la verdadera historia de Itai, el hijo olvidado de David? Años después del duelo y la muerte de David, Israel prospera bajo el reinado conjunto de Itai y Salomón. Aunque su nombre ha sido borrado de los registros históricos oficiales, Itai se convierte en una figura legendaria para el pueblo, recordado como el rey que eligió la compasión sobre la venganza y la unidad sobre la división. Salomón, a su vez, aprende de sus errores y se convierte en un gobernante sabio y justo, honrando la memoria de su padre y trabajando en armonía con Itai para el bien común. Juntos, construyen un reino próspero y estable, donde la justicia y la paz prevalecen. Maaca, convertida en reina consorte, se dedica a proteger a los desamparados y a promover la igualdad en el reino. Su amor por Itai perdura a lo largo de los años, sirviendo como un faro de esperanza y un ejemplo de lealtad inquebrantable. Elías, aunque fallecido, es recordado como el profeta que guió a Itai en su camino hacia el destino. Sus interpretaciones de los salmos se convierten en una fuente de sabiduría y guía para las generaciones futuras. La historia de Itai, aunque silenciada por el poder, resuena en los corazones de aquellos que buscan la verdad y la justicia. Su legado perdura a través de los siglos, inspirando a otros a luchar por lo que creen y a desafiar la opresión. Pero, ¿qué fue del artefacto místico que Elías le reveló a Itai? Algunos dicen que fue escondido en un lugar secreto, esperando ser descubierto por alguien digno de su poder. Otros creen que fue destruido, para evitar que cayera en manos equivocadas. La verdad sobre el artefacto y el destino final de Itai permanecen envueltos en el misterio, invitando a la reflexión y a la especulación. Su historia nos recuerda que incluso aquellos que son borrados de la historia pueden dejar una huella imborrable en el mundo, inspirando a otros a luchar por un futuro mejor. ¿Te unirás a la búsqueda de la verdad y descubrirás el legado oculto de Itai, el hijo olvidado de David? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.